Muy buenas tardes a todos los ciudadanos internautas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Aníbal Calix, miembro de la organización civil Congreso Primero, la cual se enorgullece el día de hoy de comenzar con una serie de webinars que tienen como objetivo transmitir información y conocimiento para que los ciudadanos puedan entender cómo funciona el Congreso Nacional y sus miembros. Me acompaña el día de hoy como coanfitrión y fundadora del Congreso Primero, la abogada y exdiputada Fátima Mena. Fátima. Muchísimas gracias, Aníbal. Un gusto poder estar contigo y obviamente las personas que se han conectado a este webinar de Congreso Primero. Es para nosotros pues un espacio bastante importante. Creemos que el Congreso es el componente más importante en una democracia representativa y entendemos que tienen autoridades sumamente importantes y el tema del presupuesto pues es justamente una de ellas. Por eso pues el día de hoy contamos con la participación y nos honran con su presencia virtual como expositores. Alejandro Cafati, quien es un joven talento del sector económico de nuestro país, que desde el 2018 labora como analista económico para el FOSDE y que rápidamente se ha convertido en una voz influyente al país. Así que Alejandro Cafati, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Fátima, Aníbal, un placer estar con ustedes hablando sobre un tema tan importante como es el Congreso y el presupuesto general de la República y sin duda alguna con el invitado que vas a tener honor de presentar, que yo siempre he honrado y que he admirado mucho en el área económica, ¿no? Bueno, y alguien que no necesita mucha introducción, don Hugo Noé Pino, doctor en economía, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y también director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales. Don Hugo, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, Aníbal, Fátima, Alejandro. Me da mucho gusto estar esta tarde y con los amigos y amigas que nos acompañan en este webinar. Es para mí una gran satisfacción poder interactuar con ustedes sobre un tema tan importante como el que se plantea el día de hoy. Para que estemos claros en cómo va a ser la logística de nuestra reunión, Fátima, ¿podrías por favor explicarnos un poco cómo será la agenda de este webinar? Gracias, claro, Aníbal, con mucho gusto. Y bueno, para poder también controlar las expectativas de todos los que nos están sintonizando, la agenda a desarrollar el día de hoy, pues primero vamos a darle una breve introducción a lo que es Congreso Primero y que ustedes lo puedan conocer. Luego daremos paso a los temas de discusión de este webinar particularmente, que está vinculado directamente a que podamos entender la importancia del Congreso del Presupuesto General de la República, poder entender cuáles son las etapas de elaboración y la aprobación del mismo y de igual forma reflexionar sobre la vinculación que debe tener la ciudadanía con el Presupuesto General de la República. Daremos también un espacio para preguntas, poder interactuar con las personas que se han unido a este webinar, y para control de las expectativas tendremos el webinar durará aproximadamente 1 hora. Gracias, Fátima, y comenzamos explicándoles de forma rápida y resumida qué es esta iniciativa de Congreso Primero. Nosotros tenemos una visión y es poder llegar a tener un Congreso limpio y competente, que obviamente tenga como objetivo servir honradamente a los hondureños. Todas nuestras actividades de organización se basan en la premisa que hemos establecido que en una democracia representativa el Congreso es el componente más importante del sistema político y por lo tanto demanda ser el enfoque prioritario también de la ciudadanía. Así es, Aníbal, y como tú bien decías, estos 3 poderes, si bien es cierto, los 3 son importantes, cada uno con una función específica. El Poder Legislativo está orientado a hacer las leyes, el Poder Ejecutivo a implementar las leyes y el Poder Judicial a
premisa en el cual consideramos que el Congreso, por sus atribuciones, por sus poderes, por sus facultades, conforme al mandato constitucional, realmente es primero. Y Aníbal, tú profundizas un poco para explicar el porqué de nuestra premisa. La premisa básicamente es poder dar a conocer la importancia que tiene el Congreso en función de que sin el Congreso es difícil que se puedan desarrollar las actividades que tiene el Estado. El Congreso es donde arranca todo el sistema político y esto nosotros lo hemos de alguna manera corroborado tanto en la teoría como en la práctica. En la teoría siempre se nos ha hablado que en una democracia representativa el pueblo ejerce esa voluntad a través de sus representantes que son los diputados. Y en la práctica del gobierno, que es algo que nos lleva al tema de hoy, el Congreso Nacional tiene atribuciones muy importantes que determinan cómo en algunos casos ellos pueden hasta remover a personas de otros poderes del Estado, tienen el poder sobre la aprobación del Congreso Nacional, que al final es el poder sobre determinar qué se hace sobre el dinero, y esto en la práctica nos deja bastante claro la importancia que tiene el Congreso Nacional. Así es, Aníbal, pero aparte de eso, existen otros dos indicadores adicionales que nosotros les hablamos, indicadores de hecho, que demuestran que efectivamente el Congreso es primero en términos de los poderes constitucionales que tiene. Y esto nosotros lo decimos la autoridad sobre el dinero y la autoridad para quitar funcionarios. Solamente el Congreso Nacional tiene una autoridad tan amplia que determina el presupuesto, controla el mismo, asigna, vigila el gasto presupuestario en cualquier momento. El Congreso Nacional puede dar o incluso quitar recursos económicos a otros poderes del Estado, pero los otros poderes no lo pueden hacer ni controlar el dinero del Congreso. Entonces, el Congreso controla el dinero en el país y bueno, sin el dinero ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial podrían funcionar. Aparte de esto, hay otra autoridad importante que es poder quitar funcionarios. Solamente esta autoridad la tiene el Congreso Nacional para poder quitar sus autoridades electas. Y en el taller y en el webinar de hoy específicamente queremos hablar sobre esa autoridad que tiene el Congreso, ese gran poder de control del dinero. Y la situación, como vemos, la importancia que menciona Fátima, pero también tenemos en la actualidad un problema en nuestro país en función de la relación que tienen los ciudadanos para con su Congreso, que poniéndolo en términos que están de moda en este momento, es una relación que nosotros catalogamos como tóxica. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano o a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país qué piensan del Congreso, las reacciones principales serán de confusión y disgusto. Confusión porque no entienden de cómo funciona el Congreso y disgusto porque a través de esa confusión las atribuciones, las acciones que realiza el Congreso muchas veces se ven mal entendidas y bueno, y otras veces también hay una base concreta sobre la cual tener un disgusto. Fátima. Particularmente, Aníbal, esta es de mis infografías favoritas y las que más disfruto pues compartir. Nosotros explicamos la relación tóxica que existe desafortunadamente entre la ciudadanía y el Congreso Nacional. Y es este círculo vicioso al cual nosotros hacemos mención que cuando la confusión y el disgusto se juntan, crean este círculo que es tan dañino para la salud de la democracia hondureña. ¿Por qué? Porque mayor reacción de confusión y disgusto, pues menor es el interés en querer entender una institución que la ciudadanía ve como confusa y corrupta. A menor interés de querer entender cómo funciona el Congreso, mayor van a ser las ocurrencias de acciones tanto negativas, malas como corruptas. Y entre más acciones malas y corruptas, pues más va a ser el disgusto y la falta de deseo de entender cómo funciona el Congreso. Y es precisamente este círculo vicioso que es tan destructivo para la democracia hondureña que hay que decirlo, Aníbal, no
veremos que no es una coincidencia, muchas veces generada, que nosotros queremos romper. La salud de la democracia hondureña realmente depende de esto y debemos hacerlo para poder cerrar la brecha entre lo importante que es el Congreso Nacional y el enfoque que le da la ciudadanía. Totalmente, y esa brecha que ya establecimos en función de la importancia que tiene el Congreso y la importancia que le da la ciudadanía es lo que nosotros queremos cada vez ir reduciendo, para de alguna manera establecer con los ciudadanos que lo más importante en una democracia debe ser también lo que tenga nuestra mayor importancia e interés como ciudadanos. Es por eso que la misión de Congreso Primero es precisamente cerrar la brecha entre la importancia del Congreso y la falta de enfoque que le da el pueblo hondureño a su Congreso. Y es por eso que tenemos esa plataforma. ¿Cómo lo haremos? Me imagino que es la gran pregunta de todos y de todas. Y es a través de 3 acciones importantes: entender, monitorear y demandar rendición de cuentas. Ok, bueno, de forma rápida hemos establecido cómo nosotros esperamos realizar esa labor que pensamos que es clave para la democracia en nuestro país. Y la importancia del Congreso Nacional, lo manifestábamos anteriormente, pasa por ese control sobre el dinero, pasa por la aprobación del presupuesto general de la República. Quiero, en base a la experiencia, poder compartir con todos que el tema del presupuesto general de la República es probablemente uno de los temas con menos conocimiento para los diputados. Siempre he dicho yo que los diputados, pues, es una de las pocas profesiones en las cuales primero se le da el título y después se estudia o trata de aprender uno. Y la situación del Congreso con respecto al presupuesto general de la República, hay muy poca información para los mismos diputados y obviamente hay muy poca información para los ciudadanos. Y es por eso que hoy tenemos a 2 personas con las cuales nosotros esperamos llevar cierto conocimiento a las personas para que podamos entender un poco más este proceso. Nosotros debemos entender que Congreso Primero estamos buscando llevar la información del proceso como tal a los ciudadanos para que ellos de esa manera puedan tener la injerencia necesaria, puedan realizar las acciones que ellos consideren necesario. El control de dinero en nuestro país, mediante la aprobación del presupuesto general de la República, es una prioridad para el Congreso Nacional y es por eso que nosotros también queremos, junto con nuestros invitados el día de hoy, hablar un poco sobre el proceso, qué es lo que involucra, por qué es importante el presupuesto general para los ciudadanos. Y quisiera hacerle primero esta pregunta a Alejandro. ¿Cómo catalogas o cómo conceptualizas tú el presupuesto general de la República y por qué debe de ser algo importante para los ciudadanos y el país en general? Sí, sin duda alguna, el presupuesto general nosotros lo hemos expresado de forma institucional, de forma personal en muchas ocasiones, y es que el presupuesto es sin duda alguna aquella herramienta de equidad y desarrollo para cualquier país. Ahí un país, un gobierno de la República, pone cuáles son sus prioridades para un año en curso, ¿no? Para un gobierno que le importe de inversión en salud y educación, por ejemplo, evidentemente se ve reflejado en las líneas presupuestarias del presupuesto general de la República, tanto en su anteproyecto como en su proyecto ya aprobado. Sin duda alguna, en Honduras, lastimosamente, no hemos podido dar ese paso en el presupuesto general de la República de convertirse en el instrumento de equidad y desarrollo en el país. Lastimosamente, siempre nos hemos quedado en ser un instrumento más que el Congreso Nacional debe aprobar año con año para tener los recursos necesarios a nivel institucional y poder operar el aparato público. En ese sentido, entonces, falta hacer esa conexión, falta que los ciudadanos comprendan la importancia del presupuesto general de la República y que entiendan que las necesidades básicas pasan precisamente porque el presupuesto tenga los recursos y tenga la contextualización adecuada del país, que muchas veces lo hemos omitido
y lo hemos omitido tanto como sociedad como institucionalidad pública. De acuerdo, Alejandro, considero que la ciudadanía debe entender que el presupuesto general de la República no es solo un documento, es una herramienta de desarrollo que se deriva de un proceso que tiene 6 etapas. Está la etapa de formulación, la presentación y aprobación, que es la parte que tiene más relación con el Congreso, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y después viene lo que lo hace cíclico también, que es la misma liquidación del presupuesto. Don Hugo, ¿nos puede por favor explicar un poco más o darnos detalle de ese proceso presupuestario que atraviesan los gobiernos en nuestro país? Aníbal, una primera consideración que me gustaría hacer con relación al presupuesto general de la República es que el presupuesto es la concreción de algo que se conoce y se discute de una manera más general como es la política fiscal de un gobierno. El presupuesto establece claramente, y de ahí su importancia, en cómo se van a pagar los impuestos, cómo se van a gastar, mejor dicho, los impuestos que el Estado cobra a la ciudadanía en general, cómo se va a cubrir la diferencia entre ingresos y egresos a través de, en los casos específicos de países como Honduras, la deuda pública, y cómo se hará, lo que señalaba Fátima, muestras de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos recursos. Entonces, estos 4 elementos son parte importante de la política fiscal que encuentra concreción en el presupuesto general de la República. Y un elemento adicional desde ese punto de vista es el hecho de que si ustedes quieren encontrar una diferencia entre el discurso político y lo que hace un gobierno en la práctica, estudien el presupuesto general de la República. Y un ejemplo de ello es, digamos, la propaganda que se hace en el caso específico de Honduras, de que hay una importancia tremenda en el medio ambiente, por ejemplo, cambio climático, que como sabemos está golpeando a Honduras fuertemente desde hace varios años, pero cuando ustedes van al presupuesto general de la República, dentro de este presupuesto solo existe 1% de los fondos asignados para el medio ambiente del presupuesto. Y las etapas, Aníbal, pues obviamente son las de formulación del presupuesto, que lo hace la Secretaría de Finanzas, tomando la retroalimentación de la Secretaría de Estado y de las instituciones descentralizadas y autónomas. Luego se elabora este presupuesto, de acuerdo a la Constitución, tiene que presentarse como máximo el 15 de septiembre al Congreso Nacional para discutirlo y aprobarlo, y luego viene su ejecución. Ustedes mencionaron algo que quiero rápidamente señalar, y es que en Honduras, aparte de otros elementos que podemos platicar más adelante, ese presupuesto no lleva una participación ciudadana activa en ninguna de las etapas principales. Don Hugo, cuando usted nos habla de las etapas principales, es la etapa de formulación y presentación y aprobación de la cual es parte el Congreso Nacional, ¿correcto? Exactamente. Bueno, la formulación y presentación es parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y luego llega al Congreso Nacional para su aprobación. Pero adicionalmente, Aníbal, el Congreso Nacional tiene un papel sumamente importante en la vigilancia sobre la ejecución de ese presupuesto, actividad que nosotros vemos realmente completamente nula en nuestro país. Y los informes, usted hablaba, por ejemplo, de la liquidación del presupuesto, que es el hecho de la evaluación de cómo finalizó cada año fiscal, que finaliza el 31 de diciembre, que lo hace el Tribunal Superior de Cuentas, debe informar al Congreso y en el Congreso se debe discutir esa liquidación del presupuesto, pero como ustedes muy bien conocen, eso es lo que menos hace el Congreso Nacional.
sea, totalmente de acuerdo. Y aquí transmitiéndole también a la ciudadanía la misma ley, que si mal no recordamos, el decreto 83/2004 que regula todo este procedimiento, las etapas del presupuesto, habla de que los documentos sobre los cuales se debe de basar el subsistema de presupuesto son el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Financiero de Medio Plazo o Presupuesto Plurianual, el marco macroeconómico, planes operativos anuales y presupuestos anuales. Y en función de esto, puedo decirles que nuestra experiencia en el Congreso Nacional, cuando estuvimos los 4 años, nunca vimos estos documentos. Lo único de que es partícipe los diputados es del documento o el proyecto de ley por aprobar. Y esa es una parte que definitivamente nosotros lo estamos transmitiendo a la ciudadanía, pero que también tiene que llegar a los mismos diputados para que puedan realizar la labor que les corresponde. Fátima. Muchísimas, muchísimas gracias, Aníbal, a don Alejandro, a don Noé, por la participación. Y creo que uno de los del Congreso primero es precisamente cerrar la brecha entre la importancia que tiene el Congreso y el enfoque que le da la ciudadanía, los ciudadanos y la ciudadanía. En ese sentido, pues a mí me gustaría pues contar con la participación de ustedes en conocer como expertos en temas económicos. Pues iniciaría primero con Alejandro, ¿qué debemos de demandar la ciudadanía de parte del Congreso Nacional en este proceso de aprobación del presupuesto general de la República? Sí, Fátima, algo que es importante y que es recurrente, al igual en los últimos años, y no sé si en toda la historia del Congreso Nacional, tal vez don Hugo de un poquito más de experiencia nos pueda ampliar, y es que el presupuesto general de la República normalmente se discute y se aprueba en un único debate. Esto es totalmente absurdo, puesto que es un documento muchas veces de alrededor de 243 artículos que contiene además todo el gasto que el gobierno va a hacer en un año en curso. Un ejemplo de esto fue el presupuesto 2020 aprobado en diciembre de 2019, donde el Congreso Nacional lo aprobó a última hora en un solo debate y que hoy por hoy representa cerca del 50% de la economía. Desde ahí nosotros ya miramos una mala práctica por parte de muchos de los funcionarios, a pesar de que hayan muchos integrantes en el Congreso Nacional que quieran hacer bien las cosas. Otro elemento importante tiene que ver en cuanto a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, que sabemos que ellos tienen que emitir un dictamen y que tiene que ser publicado, donde ellos ven sus observaciones al anteproyecto presentado por la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, hasta el momento no se desconoce la información. Y aquí quiero agregar algo que mencionaba don Hugo, o ampliarlo, más bien dicho, y es que hay una encuesta que, por cierto, en mayo salieron los datos, se llama Encuesta de Presupuesto Abierto, realizada por ABP, una organización internacional que evalúa precisamente las buenas prácticas presupuestarias de las autoridades en alrededor de 126 países, si más no me equivoco. En ese sentido, entonces, Honduras ha venido aplazado y precisamente el Poder Legislativo es el que menos avances ha tenido. El año pasado, por ejemplo, se mencionaba que en el 2017, perdón, se mencionaba que el Poder Legislativo no presentaba o no daba oportunidades de participación ciudadana, a pesar de que la ley establece que tiene que hacer audiencias públicas para, por un lado, exigir rendición de cuentas y, por el otro lado, estipular cuáles son las necesidades ciudadanas en el presupuesto general de la República. Finalmente, y para no extenderme tanto, tenemos de exigir entonces como ciudadanos una veeduría mucho más rigurosa por parte del Poder Legislativo. Se sabe que en ese sentido el Poder Legislativo hoy por hoy en el marco del COVID-19 tiene una corresponsabilidad en estar aprobando niveles de endeudamiento que va a venir a afectar directamente el presupuesto general de la República, más en un contexto económico tan adverso como el que estamos viviendo,
del COVID-19, donde sin duda alguna el decrecimiento económico va a impactar fuertemente en las finanzas públicas y que el endeudamiento o sobreendeudamiento del país podría poner en precaria el presupuesto general de la República para el 2021. Muchísimas gracias, Alejandro. Definitivamente creo que hay muchas oportunidades de poder mejorar el entendimiento de la ciudadanía en torno al presupuesto general de la República. Yo sé, don Hugo Noé, y pues para usted también, o dirigiría esta pregunta, sé que es una lucha que usted ha tenido pues desde hace mucho tiempo, desde no solamente con respecto a los diputados, de verdad, de llevarle información oportuna a tiempo, pero también con la ciudadanía. ¿Qué podríamos recomendar o qué oportunidades de mejores hay o que la ciudadanía debe de tener en esta relación para con el Congreso Nacional en el proceso de aprobación? Y puntualmente, como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué deberíamos de estar demandando? ¿Qué deberíamos de estar viendo? ¿O qué deberíamos de estar pidiendo? En todas las fases del presupuesto general de la República es muy importante que la ciudadanía, bien sea a través de tanques de pensamiento, bien sea a través de ONGs o de la academia, estén constantemente solicitando participación, tanto en la elaboración del presupuesto como también en la aprobación. Porque una vez que llega el presupuesto al Congreso Nacional, ya la costumbre es de que no se debe tocar, que así lo mandaron, y si le hacen modificaciones, son modificaciones realmente marginales. El presupuesto general de la República determina, como señalé al principio, las estrategias, la estrategia de desarrollo, lleva un elemento sumamente importante en la asignación de recursos. ¿A quién favorecer? ¿En qué temas se están poniendo las prioridades? Yo quiero dar un ejemplo de lo que ha sucedido en el marco de esta pandemia y de la situación que enfrenta Honduras. En los análisis que nosotros hemos hecho de presupuesto, en el 2010, por ejemplo, el gasto en educación sobre el gasto total era 32% del total del gasto. En el 2020 es alrededor del 20%, o sea que se ha reducido en 12% el gasto en educación como porcentaje dentro del total. El de salud era alrededor de 15% en el 2010 y el año pasado fue 10%. Sin embargo, seguridad y defensa han aumentado 2 o 3 puntos de 12 a 15%. Entonces, esa determinación, la ciudadanía tiene que participar diciendo, prácticamente en mayo aparece el primer documento del presupuesto que lo pone la Secretaría de Finanzas en línea, que se dice algo así como principios generales del presupuesto, donde ya se establecen algunas prioridades. Creo que en esa necesitamos conjuntar esfuerzos, hacer alianzas de tal forma de que podamos tener mayores grados de incidencia en las diferentes etapas del presupuesto y no digamos al momento en que lo va a discutir el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, don Noé. Definitivamente yo creo que hay muchas oportunidades de podernos vincular y participar de forma más activa en este proceso. Al final, yo siempre les doy un ejemplo. Esto es prácticamente nosotros estamos entregando nuestra billetera, nuestra cartera. Y bueno, si siendo esa nuestra billetera, nuestra cartera, ¿cómo cuidaríamos nuestros recursos, verdad? Pero constantemente estaríamos preguntando en qué se van a emplear los recursos, estar pidiendo rendición de cuentas y como bien nos explicaban, todo el proceso de aprobación de un presupuesto de la República, conceptualmente las fases están, en la teoría ya están. Probablemente necesitamos ejercitar mucho más este músculo de participación ciudadana para poder dar el seguimiento apropiado. Y aquí, pues, como retroalimentándonos, ¿verdad? Ya que tanto Alejandro como don Hugo Noé conocen la herramienta de Congreso Primero, ¿cómo consideran ustedes que la ciudadanía debería utilizar esa plataforma? ¿Y a qué deberían
de estar mirando, qué deberíamos de estar buscando. Y quisiera empezar con usted, don Ono, ya que veo que tenía bastante clara la idea y la participación ciudadana en ese sentido. Sí, yo quisiera aprovechar esta intervención para señalarles algo que me parece importante en la siguiente dirección. En los últimos años ha habido como una especie de confusión debido a una mezcla que hicieron en el Congreso Nacional por iniciativa del Ejecutivo de presentar el presupuesto del gobierno central conjuntamente con el presupuesto del resto del sector público. Y quiero aclarar un poco cuál es la diferencia, porque en esa diferencia es la forma de actuar también. El único que cobra impuestos es el gobierno central, realmente. Y además de que cobrar impuestos, a diferencia de lo que mucha gente piensa en el país, el 95% de los ingresos del gobierno son impuestos. Hay gente que dice que el país vive de la caridad internacional, lo cual no es absolutamente no es correcto, sino que es de los impuestos que todos pagamos en Honduras. Y en segundo lugar, el elemento es que el resto del sector público tiene una dinámica totalmente diferente al gobierno central. ¿Por qué? Porque en el resto del sector público están instituciones de previsión, están instituciones financieras. El presupuesto del Banco Central no tiene nada que ver con el presupuesto general del gobierno central. Es parte del sector público, pero su fuente de financiamiento es diferente. Las universidades públicas, todas reciben transferencias del gobierno central. Luego también están las empresas públicas, que solamente le cargan al presupuesto del gobierno central cuando tienen déficit. Pero se supone que ellos lo que venden es un servicio, electricidad, agua. Ahora está un poco municipalizada, pero la portuaria, por ejemplo, servicios portuarios no tienen la misma dinámica. Entonces, el conocimiento de esas diferencias desde el punto de vista ciudadano y la profundización en el conocimiento de cada uno de los diferentes aspectos, por ejemplo, hay veces nos preocupamos por el momento, y principalmente en los medios de comunicación, en que se presenta el presupuesto al Congreso y se salen muchas noticias sobre eso, pero luego se olvida el presupuesto. La ciudadanía debe estar constantemente vigilando en la ejecución del presupuesto, porque el presupuesto no es un instrumento rígido, es un instrumento que se hace en transferencias de una partida hacia otra. El caso específico actual, por ejemplo, miren, los fideicomisos están manejando para 2020 18,000 millones de lempiras. ¿Y qué es un fideicomiso? Algo que usted toma del presupuesto una cantidad determinada, la pone en un banco, forma un comité técnico que lo administre y ahí se acabaron las reglas realmente que se siguen normalmente en el resto del presupuesto. Entonces, todo este tipo de actividades hay en diferentes áreas, en el área de impuestos, equidad tributaria, en el área del gasto, prioridad del gasto, en la eficiencia del gasto, se está utilizando el gasto de la mejor forma. La deuda, ahorita que en menos de 3 meses nos hemos endeudado cerca de 1.200 millones de dólares, es importante que la ciudadanía ponga realmente un elemento de atención, porque al final, y yo lo he dicho públicamente, después de que pase esta emergencia sanitaria, que espero pase con las menores consecuencias negativas para Honduras, viene el problema de la deuda que vamos a enfrentar en los próximos años. De acuerdo, don Hugo. Y tengo una pregunta para ambos. En función de las etapas del proceso presupuestario, que hablábamos que eran 6 etapas, desde la formulación hasta la liquidación del presupuesto, ¿cómo pudiéramos asignarles un poco los tiempos, Alejandro y después don Hugo, para poder aclararle también a la ciudadanía y que ellos también tengan la capacidad de poder dar seguimiento de acuerdo a las etapas y a los tiempos, en función del año? ¿En qué fecha del año cae cada una de esas etapas?
Alejandro primero. Sí, sí, Aníbal. Bueno, los ciclos presupuestarios muestran, por ejemplo, que ya desde este momento se está trabajando en la formulación del anteproyecto de presupuesto y como lo mencionó muy bien don Hugo, este tiene que ser presentado al Congreso Nacional el 15 de septiembre. Durante todo este tiempo, desde mayo hasta septiembre, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas tiene que hacer socializar el mismo para saber cuáles son las perspectivas, así lo queremos mencionar, de la ciudadanía. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos la oportunidad de participar a través de audiencias públicas, por un lado en la rendición de cuentas, como lo mencioné en una ocasión, y por el otro, mencionar la parte de qué esperamos nosotros que contenga este presupuesto general de la República. Luego, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, el Congreso Nacional tiene la potestad para poder aprobar el presupuesto general de la República. Aquí es donde viene, y yo creo que son de las fases más importantes, al menos a nivel mediático, donde el Congreso Nacional toma la potestad y discute el presupuesto general de la República. Esa discusión tiene que estar empapada sobre cuáles son las necesidades de los hondureños. Muchas veces hemos visto que la discusión dentro del Congreso Nacional se basa más en poder aprobar un instrumento o un documento sin visualizar cuáles son las condiciones, el contexto y las necesidades de cada una de las regiones y de la población en general. Desde el 1 de enero del año subsiguiente hasta el 30 de diciembre, entonces viene toda la parte de la ejecución presupuestaria. Es importante mencionar que el gobierno de la República tiene hasta el 30 de abril para presentar la liquidación presupuestaria del presupuesto anterior. Es decir, tenía hasta el 20 de abril del 2020 para presentar la liquidación presupuestaria del presupuesto 2019. Aquí es donde nosotros tenemos que jugar un rol como ciudadanos importantes, porque es la auditoría, si así le queremos llamar, de en qué se gastó, en qué se invirtió, cuáles son los niveles de endeudamiento que tiene el país y en general cómo se utilizaron los recursos públicos. Lastimosamente no hemos dado la importancia ni institucional ni ciudadana a este proceso de liquidación. Desde FOSDE y de forma muy personal, creo que más bien es una de las etapas menos priorizadas en Honduras, dado que está bastante a destiempo. Nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones que la liquidación presupuestaria tendría que hacerse al menos hasta septiembre para saber cuál es la ejecución y así planificar una programación o un presupuesto subsiguiente. Actualmente no lo estamos viendo así, estamos viendo que se está incrementando el presupuesto según la inflación y según la devaluación de la moneda, que eso es bien contraproducente porque entonces no miramos reflejados plenamente las necesidades de los hondureños y le quitamos, como ya lo mencionó Hugo Noé en su intervención, la potestad de incidir positivamente al ciudadano en la formulación, ejecución e implementación del presupuesto general de la República de cualquier año fiscal en curso. Don Hugo, si nos puede ayudar con algunos detalles en función de las etapas del proceso presupuestario y los tiempos. Sí, yo ahí voy a recurrir a algo que mencionó Alejandro previamente. La Asociación Internacional de Presupuestos, por su nombre en inglés, International Budget Partnership, IBP, tiene en función de prácticas o estándares internacionales de participación y de transparencia de los presupuestos, la publicación de 8 documentos durante el año. Y uno de esos primeros documentos es lo que se conoce el presupuesto ciudadano. El presupuesto ciudadano se viene publicando desde hace aproximadamente 5 años. Y si ustedes entran a la página web de finanzas, lo van a encontrar rápidamente. El presupuesto ciudadano del presupuesto ciudadano 2020, por ejemplo, que ya está en la página web de finanzas, les da a ustedes toda una serie de ilustraciones del ciclo presupuestario, como a partir de abril comienza finanzas a solicitar a las secretarías de Estado y a las diferentes instituciones los primeros borradores del presupuesto. En este año, mayo de este año, van a estar publicados los lineamientos generales del presupuesto 2021. Estos documentos
de acuerdo a la Asociación Internacional de Presupuesto, tienen fechas específicas, la formulación. Luego ellos hacen un puntaje a nivel internacional, en donde Honduras aparece en una escala baja, como casi todas las evaluaciones internacionales, que determina cuánta información contienen estos documentos, si ha habido participación ciudadana, etcétera. Entonces, hay toda una serie, hay dos partes. La parte de formulación del presupuesto, que ahí está claramente definida la presentación, elaboración. Luego, antes de ir al Congreso, lo discute el presidente en consejos de ministros, luego va al Congreso, la aprobación, etcétera. Pero además, el presupuesto ciudadano le da información acerca de los montos, acerca de los objetivos del gobierno, y en cada uno de estos documentos la ciudadanía tiene debería de tener la capacidad y la voluntad de analizarlos, discutirlos y presentar propuestas. Entonces, sí hay, a diferencia de en otras partes en donde el acceso a la información es muy difícil, muchos de estos documentos están accesibles. Lo que pasa es que están accesibles solo en línea para un reducido número de la población, pero ya tratándose de profesionales, de centros de pensamiento, de universidades, de ONGs, ahí está la información que podría multiplicarse llevándose al resto de la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Noé. Quisiera dar paso a algunas de las preguntas que están haciendo pues las personas que se han unido al webinar. Me parecen pues bastante pertinentes, y motivar a los que tengan dudas pues que lo pueden hacer a través del chat, y nuestros expositores de lujo de hoy estarán atendiendo las mismas. La primera pregunta dice, ¿cómo impactará la pandemia el presupuesto general de la República? Es un tema de interés de ambos. No sé, Alejandro, si estás iniciando un tema de coyuntura, de interés nacional, tal vez poder también ampliar sobre el tema. Sí. Adelante, Alejandro. Listo. Gracias, don Hugo. Bueno, el COVID evidentemente va a impactar negativamente en las cifras económicas del país. Se sabe y se estipula en algún momento por internacionales que la caída del Producto Interno Bruto iba a ser de al menos menos 4.4%. Esto traería consigo una disminución en los ingresos tributarios de al menos unos 18.000 millones de lempiras, lo que va a obligar entonces muy probablemente a la Secretaría de Finanzas a reducir alrededor de unos 45.000 millones de lempiras el presupuesto general para el 2021. Y aquí es donde viene la principal preocupación de los ciudadanos, del FODE y de los economistas en particular, y es que sin duda alguna, una disminución de un presupuesto va a obligar a la Secretaría de Finanzas a reorientar el presupuesto de cada una de las instituciones. Aunado a esto, también hay que mencionar que, como lo dijo don Hugo Noé al principio, alrededor de unos 1.200 millones de dólares se han endeudado el Estado de Honduras en estos 3 meses de pandemia, lo que estaría obligando entonces a aportar más recursos al servicio de la deuda, que vale la pena aclarar que el servicio de la deuda hoy por hoy a nivel central es la institución más importante, tanto que representa cerca del 27% del presupuesto general de la República, y así como están las perspectivas para el 2021, muy probablemente va a llegar a un 30 o un 35%. Adicionalmente, los niveles de deuda muy probablemente podrían sobrepasar el 55% del Producto Interno Bruto, generando fuertes presiones al interno del presupuesto general de la República, lo que entonces a nosotros nos hace pensar que no hay un plan todavía creado para disminuir y reorientar las asignaciones. Bueno, gracias, Alejandro. Don Noé, no sé si usted también quisiera ampliar un poco o complementar lo que Alejandro ha dicho. Sí, me parece bastante correcto la apreciación. Va a ser está siendo un fuerte impacto ya de por sí sobre la caída de los ingresos, y eso obliga a la Secretaría de Finanzas a hacer recortes. Y ahí nuevamente miramos tanto la participación del Congreso como de la participación ciudadana como muy importantes. El Congreso, en la Ley de Aceleramiento Económico que aprobó en marzo, recién iniciada la pandemia,
hablaba de que el gobierno central reformulara el presupuesto y lo elevara obviamente al Congreso, esa reformulación, cosa que no se ha hecho. Primero se habló de que se iban a utilizar un 4% del presupuesto para la pandemia. La última declaración de la Secretaría de Finanzas hablaba de un 23% de recorte. ¿A quién se le va a recortar el gasto? ¿Con qué criterios? ¿Con qué elementos? Eso la ciudadanía no lo sabe. Y bajo estas condiciones es muy difícil realmente. Ayer Alejandro señalaba algo que es bien importante, la gran cantidad de recursos que ya antes de la pandemia absorbía el servicio de la deuda. El servicio de la deuda para el 2020 está calculado en cerca de 40,000 millones de lempiras, el pago en capital más intereses. Solo para que tengan una idea de lo que eso representa, el presupuesto de salud es de 16,000 millones de lempiras para el 2020. Obviamente con la pandemia va a aumentar, pero lo que estamos pagando en deuda para este año es casi 2,5 veces el presupuesto de salud. Y a esto le vamos a agregar esta cantidad que el Congreso aprobó para los 2 años, 2020 y 2021, de 2.500 millones de dólares. El peso que va a tener la deuda en los próximos años va a ser sumamente fuerte. Entonces, estos elementos tienen mucho que ver con el bienestar de la población, con el tipo de impuestos que se cobran. Yo no he mencionado por el lado de ingreso, por ejemplo, las exoneraciones, muchas de las cuales no se justifican, son privilegios económicos que se les da a empresas que respaldan políticamente las campañas, y todo esto importa. Un amigo de Guatemala, del ICEFI, decía que la política fiscal en términos generales debería de ser como la meteorología, que todo en los noticieros de los medios de comunicación debería de haber unos 5 minutos o 8 minutos sobre política fiscal, porque esto le afecta al ciudadano más de lo que piensa y le afecta casi diariamente. Si baja el precio de la gasolina y no le bajan el precio acá, es porque el gobierno está regulando esos precios y está tomando alguna decisión con relación a ingresos fiscales también. Entonces, hay un amplio campo de participación. Un mensaje central que yo quisiera dejar el día de hoy es que en la política fiscal en general, pero el presupuesto general de la República importa, y es muy importante que nos incorporemos activamente a la discusión de cómo se cobran los impuestos, cómo se asignan, cómo se hace deuda y cómo se utilizan y se rinde cuentas del uso de estos impuestos. Fátima, ¿tenemos alguna otra pregunta? Pareciera que en algunas partes se fue la luz. Okay. Sí, Sí, yo solo quiero agregar creo que un sí poco tenemos problemas con la conexión de Fátima, ya pero tenemos a Alejandro adelante. de vuelta. Sí. Sí, Alejandro. Yo solo quiero agregar un poco, Aníbal, por mientras regresa Fátima, a lo que mencionaba Don Hugo en cuanto al efecto de la pandemia sobre el presupuesto general de la República. Y es que a raíz de esta paralización económica y social, muy probablemente las instituciones públicas, las empresas públicas, no vayan a estar haciendo un proceso de planificación presupuestario, lo que entonces genera bastantes complicaciones al interno de la Secretaría de Finanzas, dado que, como bien lo mencionaba, no hay criterios todavía específicos de cuál va a ser, de cómo va a ser el recorte presupuestario de las instituciones. Evidentemente, como mencionaba Don Hugo, hoy por hoy a la Secretaría de Salud no le pueden seguir recortando recursos, dado que si ya de por sí, como venían, eran insuficientes, a raíz de esta pandemia van a necesitar mucho más recursos adicionales, igual que con el tema de educación y sin duda alguna con el tema del servicio a la deuda. Entonces hay de poner bastante ojo, si así lo queremos llamar,
bastante, de estar encima exigiendo rendición de cuentas, porque un dato importante y que no se suele hablar en medios de comunicación ni en este espacio, ni en este tipo de espacios, es que en esos 3 meses el Estado de Honduras ha podido recaudar casi la mitad del presupuesto, la mitad del presupuesto del 2020, es decir, son alrededor de unos 112.000 millones de lempiras que tiene el Estado para poder hacer frente al COVID-19, tanto para el 2020 como para el 2021. Y esto es alarmante porque no estamos viendo que hay una planificación adecuada de los recursos y gran parte de estos recursos, casi el 60%, van dirigidos precisamente a un endeudamiento, que si bien es cierto, es un endeudamiento concesionario, es decir, a largo plazo y a tasas de intereses bajos, al final va a representar evidentemente más recursos públicos para el servicio de la deuda. Y un tema importante, y ya con esto cierro la participación, es que el criterio, o uno de los criterios, o el principal criterio que se está utilizando a nivel de tomadores de decisiones en materia económica, es el indicador de riesgo país para poder adquirir deuda. Esto es realmente preocupante porque el indicador debería ser uno de muchos indicadores en cuanto al nivel de endeudamiento se refiere. Hoy por hoy no hemos visto cuál es la capacidad de pago real que tiene Honduras de cara a la discrecionalidad y a la forma exponencial de adquirir deuda en estos 3 meses, y que evidentemente va a pasar factura tanto para el 2021 para los años subsiguientes. Ok, muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, nos dicen nuestros asistentes. ¿Quién es el ente constitucional encargado de exigir la rendición de cuentas del presupuesto general, pero para el Congreso Nacional? ¿Qué ente es el que le exige al Congreso Nacional la rendición de cuentas? Bueno, habría que partir de la base de que el Congreso Nacional es en sí mismo uno de los poderes del Estado. En este caso, yo diría que quien tiene que exigirle al Congreso es la ciudadanía. Lo que pasa es que nosotros sabemos que nuestra democracia es muy débil y carecemos tanto de los mecanismos como de la costumbre de reclamar nuestros derechos ciudadanos. En cuanto a la coordinación interna, yo mencioné que quien debe de darle los elementos técnicos necesarios al Congreso sobre la liquidación del presupuesto y sobre reportes trimestrales de ejecución presupuestaria es el Tribunal Superior de Cuentas, es el encargado de, ahora que lo hace formalmente, si formalmente le envía el informe al Congreso, pero ustedes nunca miran programado en sesiones del Congreso una discusión de esos informes. No digamos los informes trimestrales, no digamos la liquidación, que como decía Alejandro, es sumamente importante, porque en la liquidación ustedes miran lo que fue aprobado en diciembre del año anterior y lo que fue verdaderamente ejecutado. Y cuando miran eso, encuentran unas grandes diferencias en muchas cosas. Entonces, esta es uno de los elementos, una de las cosas que debemos estar claro es que nuestro sistema político tradicional ha acostumbrado a ver el Estado y principalmente el presupuesto como un botín. Que usted llega, usted gana las elecciones, usted llega y usted es dueño del presupuesto, usted puede hacer lo que quiera. ¿Pero por qué es eso? Porque el resto de la ciudadanía deja que este gobierno haga lo que quiera. Les voy a señalar un caso específico. En el 2014 se subió el impuesto sobre venta del 12 al 15. Y se estableció el impuesto a los derivados de la gasolina, se subió el peaje, se le aumentaron a las tarifas de energía eléctrica. Fue uno de los ajustes fiscales más fuertes que ha existido en las últimas décadas en el país. Pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Yo voy a recortar gasto en el resto del presupuesto, pero ese 3% de aumento me lo va a dejar a mí para un fideicomiso que se va en donde se van a ejecutar los programas presidenciales. Y ahí hay como 28, 30 programas presidenciales, desde Con Chamba Vivir Mejor, Chambita, Chamba Joven, Crédito Solidario, bonos de tercera edad,
ecofogones, pisos de cemento, pisos de... pero, ¿quién ha reclamado si esto es en verdad una asignación correcta de recursos? Nadie. Entonces, y allí quiero mencionar algo. Es impresionante, porque vi una pregunta en el chat también. Es impresionante que en el presupuesto general de la República, en las actuales condiciones, tiene más que decir el Fondo Monetario Internacional que el resto de la ciudadanía hondureña. El Fondo Monetario Internacional dice cuánto debe ser el porcentaje que el gobierno debe pagar en salarios. Dice cuánto debe de reducirse el gasto público, a qué porcentaje. Dice cómo debe de resolverse el problema de la ENE. Es cierto que el lenguaje queda ahí medio ambiguo en el sentido de reducir las pérdidas, pero dicen, y las tarifas de la energía eléctrica deben de ser tarifas reales. ¿Qué quiere decir? Que usted no está cobrando el costo real y por lo tanto aumente tarifas. Entonces hay muchas cosas dentro del presupuesto que son de importancia ciudadana, pero que por diferentes razones no le prestamos la atención, y dado el tema que estamos tratando esta tarde, y que los diputados tampoco le ponen atención, porque se supone que los diputados son los representantes del pueblo que deben de vigilar por todo este tipo de cosas, pero en algunos sentidos, primero no tienen la información y muchas veces no tienen ni la intención ni la voluntad de vigilar o de tratar de estudiar, de analizar y de recomendar cosas dentro del Congreso sobre el presupuesto. Gracias, don Hugo. Creo que ya tenemos a Fátima de regreso. Sí, muchísimas gracias. Disculpen por la falla técnica, pero ya estoy aquí de regreso. Me hacen una pregunta. ¿Qué acciones pueden tomar los grupos en contexto de vulnerabilidad para hacer incidencia efectiva en el presupuesto? Así que, pues, no sé, don Hugo, si empezamos con usted y luego le damos oportunidad a Alejandro. Adelante. Bueno, hay dos niveles. Un nivel que yo consideraría desde el punto de vista ciudadano, que está... muchas de estas acciones se pueden hacer desde patronatos, desde asociaciones estudiantiles, desde asociaciones de mujeres, desde cualquier tipo de organización debe de tener la capacidad y la voluntad de buscar algún tipo de apoyos que le permitan ir. Bueno, tenemos la suerte de tener organizaciones como FOSDE, que hace análisis de presupuesto, que da información, etcétera. Pero la otra es realmente es la participación política. Mucha gente habla de, no, yo no me voy a meter porque todos los políticos son corruptos. Pero cuando uno dice todos los políticos son corruptos, entonces está dejando a los corruptos decidir el destino de los recursos que se cobran en impuestos en el país. Entonces, independientemente de la simpatía, independientemente de la ideología que se tenga, hay que participar activamente en política. No es por echarle flores a mis amigos Fátima y también Aníbal, pero ellos estuvieron en el periodo en el Congreso, tuvieron una participación activa, denunciando cosas, tratando, y lo digo porque me consta, porque hacíamos reuniones para discutir el presupuesto, cuando yo estaba en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, etcétera. Entonces, si multiplicamos todas estas actividades, podemos hacer incidencia a nivel del sector público. Muchísimas gracias. Porque han entrado una serie de preguntas, le pediría tal vez a Alejandro si puede contestar una que nos hacen. Si se espera que la recaudación fiscal bajó notoriamente por la pandemia, ¿cómo podemos afrontar el pago de sueldos y catorceavos del país que ya se tiene encima? Bueno, ahí hay que saber diferenciar un poco, porque los beneficios laborales que
del sector público ya están contemplados en los presupuestos de cada una de las instituciones y del Estado en general, ¿no? Hay una partida, si nosotros miramos el presupuesto por grupo de gasto, hay una partida que se llama sueldos, se llama servicios personales, que incluye todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios, que después de la deuda pública es la partida más importante, o al menos con el mayor nivel de recursos públicos que se tiene actualmente. Entonces, en ese sentido, el sector público tiene cubierto independientemente este año, ¿no?, los sueldos y salarios. Para el 2021, si bien es cierto, va a haber una disminución en las caídas de los ingresos, esa reorientación de gasto tiene que ir acompañada entonces precisamente sobre una discusión que hoy por hoy nos está tocando. Y la orientación va a ir acompañada o con recorte de personal dentro de las instituciones públicas o con un reajuste salarial hacia la baja, principalmente del sector público en las altas esferas, que sabemos que son de los que representan unos ingresos o los sueldos y salarios más importantes del sector público. Sin embargo, no estamos viendo esa discusión hoy por hoy en el día. En cuanto al sector empresarial, pues bueno, ellos sabrán cuáles son sus condiciones económicas para poder afrontar esta situación. Lo que sí es interesante es que con todo este dinero que se tiene, una de las propuestas que nosotros hicimos al inicio de la pandemia fue precisamente garantizar temporalmente una transferencia fiscal a MIPYMES, principalmente micros y pequeñas empresas y a los hogares para asegurar cierto dinamismo económico. Sin embargo, la propuesta no ha sido escuchada hasta el momento, pero que ahí está. Yo vería más que todo la preocupación de cuáles van a ser las asignaciones y cuáles van a ser los recortes de las instituciones. Nosotros hemos sabido que en estos últimos 10 años las instituciones que más recortes han tenido, porque así lo demuestran los datos, ha sido sin duda alguna salud y educación, y las que más han sufrido incrementos ha sido seguridad y defensa. Hoy por hoy esta pandemia viene a replantearnos eso y nosotros esperaríamos ver entonces para el 2021 un recorte en el presupuesto de seguridad y defensa y reorientarlo esto bien para el servicio de pago, servicio de la deuda, que sabemos que se va a incrementar para el 2021, o bien una reasignación para salud y educación, que hoy por hoy es lo que más necesita el pueblo hondureño. Ok, vamos a extender, si nos lo permiten nuestros invitados, solo para finalizar con las últimas dos preguntas que tenemos. Habla una de ellas si consideran un punto importante la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, si fuera posible, cuáles serían los beneficios inmediatos en el presupuesto y para la ciudadanía. Bueno, esta pregunta se complementa, Aníbal, con lo que Alejandro señalaba y con la pregunta anterior. ¿De dónde va a sacar el gobierno los recursos que necesita para pagar sueldos y salarios y el 14avo, dada la fuerte caída de los ingresos? Bueno, ahí hay una combinación de aspectos. Una de ellas es... cuando se dan momentos de crisis, los gobiernos en donde encuentran más fácil de recortar es en inversión pública. En otras palabras, que algunos proyectos que se estaban haciendo o que estaban planificados de carreteras o de cualquier otro tipo de inversión, los van a ver disminuidos. ¿Y cómo se va a cubrir eso? Ese es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que ha permitido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son préstamos de los organismos financieros internacionales que se llaman de apoyo presupuestario. Los organismos financieros internacionales, principalmente Banco Mundial y BID, tienen dos tipos de préstamos. Uno para proyectos, que es una hidroeléctrica o un sistema de agua potable o la construcción de un colegio de segunda enseñanza o la de un hospital. Esos préstamos no están condicionados si el país los puede solicitar, pero cuando el gobierno solicita recursos en donde los va a utilizar en lo que quiera y las condiciones están más bien vinculadas a reformas sectoriales del sector de energía o sector comunicación, entonces esos sí requieren de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que está utilizando el gobierno ahora, más otros recursos que el fondo está poniendo a disposición por la situación internacional. Pero esto, aunque alguna parte de estos préstamos sean
en términos concesionales, al final son préstamos, hay que pagarlos y van a venirse a sumar a lo que yo ya mencioné, que es una carga bastante fuerte. Otra parte de los préstamos que están buscando es en el mercado internacional a través de bonos soberanos. Ese es más complicado. En general, para ser más concreto con la respuesta del fondo, un país en este momento de crisis usted necesita el fondo porque el fondo es la puerta para recursos adicionales. El año pasado no necesitaba el fondo. ¿Por qué? Porque no necesitaba recursos. ¿Pero por qué ir al fondo? Por la falta de confianza y de credibilidad que tienen los gobiernos en países como en Honduras. Entonces era como un sello de garantía para que le pudieran prestar en otros lugares. De ahí la calificación de riesgo del país mejoró, etcétera. Esos son, digamos, los beneficios. Pero si estos recursos entran al país y el gobierno no los asigna en función de las verdaderas necesidades de la mayoría de la población, entonces no importa. Esa ha sido la historia del endeudamiento hondureño, que muchas veces llegan a beneficiar no a quien realmente lo necesita, sino que a sectores que tienen bastante capacidad económica. Gracias, don Noé. Nos preguntan, ¿se podrá crear una ley que obligue al Estado que haga una consulta popular sobre las necesidades básicas de la población, ya que educación, salud son los más afectados? ¿Y cuánto es el presupuesto para el 2021? ¿Y con quién lo consultan? Alejandro, si nos puedes contestar. Bueno, respecto a la ley ya existe. La ley orgánica del presupuesto general de la República ya establece al Congreso Nacional, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo realizar audiencias públicas para, y como lo repetí al inicio y lo mencionó muy bien también don Hugo, hacer por un lado auditorías al presupuesto ejecutado y por el otro incorporar cuáles van a ser las necesidades de la población para el ejercicio fiscal siguiente. Hoy por hoy no se están cumpliendo. El año pasado creo que solo se hicieron 2 audiencias públicas y cuando se realizan estas audiencias públicas son con la sociedad civil o las personas que el gobierno sienta afín. Por lo tanto, nosotros no miramos una representación legítima de la ciudadanía en estas discusiones presupuestarias que se dan y se dan de forma limitada, lastimosamente. Eso en concreto. Respecto al presupuesto 2021, bueno, las proyecciones lo indican. El presupuesto ha ido creciendo de manera constante, alrededor de un 3%. Nosotros esperaríamos entonces que para el 2021 las proyecciones en un contexto normal, fuera de la pandemia, estipulaban que podría ser de aproximadamente unos 290.000 millones de lempiras, casi el 55 o el 60% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, este contexto del COVID-19 muy probablemente nos va a llevar a un recorte del presupuesto general de la República, estipulado aproximadamente en 245.000 millones, porque el recorte sería de alrededor de unos 45.000 millones de lempiras a consecuencia de la disminución en la recaudación de ingresos. Y ya para finalizar, Fátima, solo quiero agregar un punto a la pregunta anterior dirigida a don Hugo, y es que de forma personal, y yo esperaba que estas negociaciones o esta segunda revisión del acuerdo stand-by entre el Fondo Monetario y las autoridades nacionales en materia económica incorporara un tema que no se ha estado discutiendo y que va a favorecer directamente el poder adquisitivo de los hogares y de las empresas, y es el tema de la devaluación de la moneda. Sabemos que este acuerdo stand-by incluye una liberalización más rápida de la moneda y que en un contexto de crisis como el que estamos viendo va a perjudicar las finanzas públicas y evidentemente no fue un tema de negociación lastimosamente, y que nosotros esperaríamos entonces un tipo de cambio fijo para favorecer el poder adquisitivo de los hondureños. Gracias, Alejandro. Bueno, para no dejar a nuestras personas que están apoyándonos y siguiendo, estas últimas 2 preguntas que creo que son bastante concretas, preguntan: ¿las utilidades de las empresas del Estado ingresan al gobierno y son parte del gobierno? Me imagino que orientado que sí entran al presupuesto. Tal vez si puedes dar respuesta, Alejandro, y dejaría la última para don Noé. Ok. Sí, cuando habían ganancias, los ingresos de las empresas estatales entraban directamente al presupuesto general de la República como una transferencia
a la administración central. Hoy por hoy que las empresas estatales tienen pérdidas como es la ENE, como es el SANAA y como es la portuaria, aunque la portuaria no sé muy bien si de verdad está teniendo pérdidas en estos últimos años, pero sí en algún momento, entonces el Estado de Honduras tiene que hacer transferencias para que estas empresas puedan subsistir. Por eso escuchamos hace 2 o 3 días, no recuerdo, que el Congreso Nacional aprobó un préstamo por $600 millones en bonos soberanos para hacer frente a las obligaciones de la estatal eléctrica, y asimismo lo hemos visto en reiteradas ocasiones en años anteriores. Creo que desde el año 2000, 2002, 2003, el Estado de Honduras no está adquiriendo o no le están dando transferencia a las ganancias de las empresas estatales al presupuesto de la República, precisamente porque no han existido. Gracias, Alejandro. Don Honorio, la última pregunta, si nos apoya, dice, respecto a la liquidación del presupuesto general de la República, ¿cómo funciona cuando hay cambio de gobierno después del año, o sea, después del año electoral? ¿Cómo afecta? No, el presupuesto es totalmente normal como se hace todos los años, porque recuerden que la toma de posesión está establecida alrededor del 27 de enero. Al 31 de diciembre se terminó el año fiscal y por lo tanto tiene que hacerse una presentación. El Tribunal Superior de Cuentas tiene que presentar la liquidación del presupuesto al Congreso o el análisis de la liquidación. Y probablemente lo que se refiere es al presupuesto del siguiente año. El presupuesto del siguiente año generalmente es reformulado cuando hay cambio de gobierno. Hay veces lo dejan, igual depende de quién cambie, pero generalmente lo reformulan en función de las prioridades del nuevo presidente. Y ahí quiero finalizar, Fátima, con dos puntos que estaban incorporados en preguntas anteriores. El primero es de que ¿qué se necesita? No hay necesidad de que haya un plebiscito o un referéndum para que los gobiernos atiendan las necesidades de la mayoría. Lo que se necesita es tener un gobierno verdaderamente democrático que realmente le cumpla las promesas de campaña que le ha hecho a la población. Todos los políticos en la campaña dicen que van a apoyar la salud, van a apoyar la educación, van a apoyar la seguridad social, van a apoyar empleo, etcétera. Entonces, el punto es realmente pensar bien por quién se va a votar y exigir que se cumplan. Y en cuanto al presupuesto del 2021, quería agregar a lo que mencionó Alejandro. Es bastante complicado el presupuesto del 2021, porque el de este año ya se cubrió un poco en función de financiamiento externo, pero el del próximo año todavía no sabemos el impacto de la caída de los ingresos, y va a depender mucho, obviamente, como yo mencioné de entrada, de que el presupuesto está basado principalmente en impuestos y en préstamos, obviamente, pero los préstamos son impuestos que pagan después, siempre son impuestos. Entonces, en este caso, los impuestos crecen por 3 tipos de condiciones. Crecimiento económico, que yo no, bueno, este año más bien están hablando, ya Alejandro mencionó una cifra de alrededor del 4% va a caer la producción. El déficit fiscal lo están calculando alrededor del 6% en Honduras. Y crecimiento económico el próximo año nos va a llevar a recuperar en la mejor de los casos el nivel que teníamos al 31 de diciembre del año pasado. O sea que a finales del 2021 estaríamos perdiendo más o menos 2 años de crecimiento económico. Reformas tributarias es otra fuente de aumento de impuestos. No creo que vayan a haber. Y lo que sí... Y esto es lo que habría que ver qué va a suceder en las elecciones de noviembre del próximo año, una reasignación de recursos. Pero el presupuesto del 2021 va a estar caracterizado por un presupuesto sumamente limitado, en donde el nivel de inversión pública va a ser bajo, en donde el aumento al pago del servicio de la deuda va a ser fuerte, y en donde vamos a seguir teniendo las secuelas que el COVID nos está dejando, más la mala asignación de recursos que viene de varios años.
Bueno, les agradecemos a Alejandro, don Hugo Noé, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos haber transmitido información sobre la importancia del el proceso de aprobación del presupuesto general de la República y el involucramiento que tiene que tener la ciudadanía. Les agradecemos a todos y les recordamos de que si quieren tener un país sano, debemos tener un Congreso sano. Muchas gracias a todos.